La suda tongwa dilia azu 시라하기 켄부체 나바당 다나 신기 롬녀 남바 대신도 차람규니 신신하게 쉐러 보면 게 상월로야 Me gustaría darles la bienvenida a todos los tiempos de la Shedra, a los estudiantes y todos los que están escuchando por internet. Hoy es el 9º día de nuestras enseñanzas Kunchu. Y pienso que voy a seguir hablando acerca de la difusión de la escuela solamente en Tíbet. Pienso que no vale la pena hablar mucho acerca de y como lo dije el otro día, una escuela independiente solamente en Tíbet no floreció en esta tierra. Así que en los textos del Camino Medio que se difundieron posteriormente en Tíbet, tales como el texto raíz y comentario de Chandrakirti de la entrada al Camino Medio, pues se juxtapuesta a la escuela solamente como la principal oponente del Camino Medio y muchas refutaciones se dirigen contra ella. Fue así considerada aún más de peor manera. Además, la visión Shenton, la cual se extendió, manifestó que todos los textos generalmente aceptados como solamente, y la siguiente cita dice, estos son mis textos, no son sus textos de solamente. Esto fue lo que ocurrió. De esa manera se apropiaron de estos textos y decían que no eran de la escuela solamente, sino de la escuela Shenton. Así que este punto de vista pues se difundió ampliamente en el Tíbet. 회기 케바 카시기 셈삼벌이야 도시 가르쇼에 셈삼벌이 갑교 남바사난라도 야나지 Y también esto fue lo que ocurrió en Tíbet. Pero también habían otros eruditos tibetanos que llegaron a apoyar la escuela solamente. Podemos decir que tenían un poco de compasión por dicha escuela. Así que sí encontramos algunos de ellos. Entre ellos tenemos a Jesema Redawa, la forma en que los cita en sus diálogos con Lopen Chugyal. Dice que si Asanga y Vasubandhu y sus seguidores no son solamente, entonces ¿quiénes lo son? Así que, en resumen, decimos que los que no son solamente, entonces tenemos que llegar a identificar a alguien que sea solamente, que pertenezca a esta escuela. Y no los hacen, pues no se ven de peor manera por ser solamente. Por ejemplo, si afirmas que puedes afirmar que conoces la visión de la escuela solamente. Y él dice, yo, Rondawa, no veo a nadie en Tíbet que comprenda plenamente la escuela solamente. Igualmente, en sus textos sobre las escuelas filosóficas llamados el todo conocedor, Taklong Longsawa dice, pues en Tíbet, algunos dicen que las posiciones de solamente han sido refutadas por el glorioso Chandrakirti,
y que estos son extremistas budistas y de esta manera están diciendo que la escuela solamente no es apropiada o correcta. Y entonces al decir que la escuela solamente es una escuela, pues esencialmente terrible, que no es buena. Por favor, esperen un momento. Parece que mi conexión no está muy buena. Y esto fue lo que dijo Thaksin Lotsawa al respecto. Taklung Lotsawa. Thaksin Lotsawa. Así que, en resumen, sí encontramos algunos eruditos que llegan a pensar que la visión solamente era terriblemente mala, pero tenían que darle algún tipo de apoyo a esta escuela. Tenían que hablar de parte de la escuela solamente. Pero, sin embargo, si lo explicamos de otra manera, si lo vemos desde otro lente, si tomamos el punto de vista como el sostenedor llamado Panchen Shakya Chögden, pues él propaga una visión que está más cerca de solamente que el camino medio. De la misma manera, Maitripa, quien es un estudiante que es uno de los maestros de nuestra transmisión de Mahamudra, él era un estudiante de Shantipa. Y si eres un estudiante de Shantipa, Shantipa era un seguidor de la escuela solamente, así que es muy probable que Maitreya también perteneciera a la visión solamente. Hay muchas personas que dicen esto. De la misma manera, dado que la escuela Kagyu hablamos acerca de la progresión de los 4 yogas y su secuencia fue explicada por Shantipa de una manera solamente, utilizando un lente solamente. Y ya dado que los Kagyus afirman que la progresión de los 4 yogas de Shantipa con un enfoque solamente, entonces los Kagyus también tienen una visión solamente. Y de la misma manera dicen que los Sakyapas y los Gelugpas han dicho que los Kagyus tienen pues una visión solamente. Eso también ha ocurrido. Y no tengo que hablar en detalle acerca de los eruditos Kagyu, los métodos para probar de que las apariencias son mentes, pero la forma en que se dicen que las apariencias son mente, lo hablamos acerca de en términos de cómo las apariencias surgen, que son mentes, pues lo que llegan a decir es que las apariencias y la mente son de la misma sustancia o esencia. Y lo que llegamos a ver es que estos llegan a ser más cerca la visión es más cercana a la imagen verdadera que a la visión de la imagen falsa. En Tíbet hay muchos que dicen que aquellos que sostienen la visión solamente pueden alcanzar el camino de la unión, ni siquiera el camino de ver, el camino de la visión no pueden llegar a este. Sin embargo, Jikun Jikten Sumgong escribió en su texto El intento único del verdadero Dharma, la realización clara de solamente también está presente en el séptimo nivel lejos progresado. Así que hay diferentes maneras de explicar el significado de esta cita. En el comentario de Mikyo Dorje sobre el intento, la intención única, hay explicaciones y también hay otros comentarios similares. Pues encontramos comentaristas
que explican que la visión suscitada por la escuela solamente está presente en la sabiduría meditativa del séptimo nivel. En cualquier caso, en esos entonces, la visión solamente no se consideraba tan importante como la del camino medio, pero también nos damos cuenta que habían, sí se daban algunos puntos de vista que estaban muy cercanos a la visión solamente entre muchos. Pero el punto principal es que en cuanto a la visión, pues la visión solamente no era tan importante, no se le daba tanta importancia como la del camino medio. Sin embargo, en términos de la conducta y la práctica, la visión solamente de manera natural se convirtió significativa. Y la razón fue es que la escuela Yogacara solamente de por sí era principalmente una escuela de practicantes desde el principio de su inicio y de su propagación, como lo he hablado anteriormente en detalle. También en los dharmas de Maitreya, los niveles del Yogacara y las obras de Asanga y Vasubandhu, vemos mucha discusión sobre las etapas de los caminos y niveles del Mahayana, la conducta de las 6 trascendencias, las meditaciones de Samadhi, de Shamatha y de percepción profunda y demás. Pero no se enseñan en los textos del camino medio, así que por lo tanto, para aquellos que se esfuerzan en practicar la meditación mahayana, no tienen más remedio que estudiar estos textos de solamente. En particular, entre los grandes en Tibet, sabemos que hay muchos eruditos grandes que viajaron al Tibet y entre todos ellos de mayor actividad fue Atisha, el maestro Atisha. Su mayor logro o su mayor aportación o influencia no fue tanto en términos de filosofía, sí, sino principalmente las enseñanzas de consejos generales sobre las prácticas mahayanas, tales como el camino gradual de los 3 tipos de individuos y las instrucciones médulas sobre el entrenamiento de la mente. Y en particular ofreció consejos prácticos sobre cómo practicar el Dharma Mahayana y en su autocomentario sobre la antorcha para el camino de la iluminación, escribe que la fuente sobre la presentación de los 3 tipos de individuos es el autocomentario sobre el tesoro de la Vidharma. Así que del mismo modo, los 3 tipos de individuos se mencionan con frecuencia en los niveles de Yogacara. Así que y también lo vemos, la distinción de estos 3 niveles de individuos aparecen muchas veces citados en los niveles del Yogacara. También hay pasajes relacionados en los sutras y tratados de solamente, incluyendo el comentario de Asanga sobre el continuo sublime y el sutra del Mahaparinirvana. Así que encontramos muchas citas que tienen que ver con, o descripciones en los sutras y en estos textos sobre los 3 tipos de individuos. Y podemos deducir de esto que las enseñanzas sobre los 3 tipos de individuos fue una tradición oral que se transmitió en el linaje de conducta y a través del linaje de la solamente. Asimismo, las instrucciones esenciales sobre el entrenamiento de la mente fueron transmitidas en su mayoría por el señor Serlinka, de quien se decía que pertenecía a la escuela solamente. Del mismo modo, los Kadampas afirman que habían 3 linajes, el linaje de la visión profunda, el linaje de la vasta conducta y el linaje de las bendiciones de la práctica. Así afirmaban que existían estos 3 tipos de linajes. Entre ellos, el linaje de la vasta conducta se remonta a Sangha, Vasubandhu y demás. Por ello, se considera que hay 2 tradiciones del voto del Bodhisattva, que pertenece a la tradición de los sutras,
y la del linaje de la vasta conducta y la del linaje de la visión profunda. A veces se dice que la primera es el voto del Bodhisattva de Solomente y la segunda es el voto del Bodhisattva del camino medio. Y hay quienes expresan que esto está bien y otros que no está bien decirlo así. Y ha existido mucho debate al respecto. Sin embargo, si miramos el autocomentario sobre la lámpara para el despertar, vemos se dice que sí, que es así. Sin embargo, la tradición consiste en que una vez que se otorgan los votos del Bodhisattva del linaje de la conducta vasta, se realizan según los niveles del Bodhisattva. Y la tradición del camino medio se realiza según el camino del Bodhisattva o el Bodhicharyavatara. Y Sakya Pandita, hablando acerca de estos votos solamente y camino medio, él dice que pues la visión solamente es la más baja. Y porque es así, por lo tanto, sus rituales y su conducta son más restrictivos. Mientras que el camino medio, pues tiene una visión más superior, digamos, superior a la del solamente, y por eso es más elevada, y sus rituales y conductas son más relajados. Así es como lo explica Sakya Pandita. Pero encontramos muchas objeciones a las posiciones de Sakya Pandita en los tres votos de Kedrup Che y en el comentario de Pawo Tsuklan Chenwa en el camino del Bodhisattva. En cualquier caso, tanto los Sakyas como los Gelus, los Kagyus y los Nyingma observan la tradición de tomar los votos de estas dos tradiciones mencionadas. Por esas razones, aunque el punto de vista solamente no se difundió en Tibet, no podemos decir que su conducta y enseñanza no se extendió. Del mismo modo, si miramos muchas historias, estas relatan como uno de los tres antepasados, Kadampas, uno de ellos se llama Potawa Rinchensal, y lo que él llegó a enseñar fue los 6 textos Kadampa, que incluyen los niveles del Bodhisattva y el ordenamiento de los sutras. Él estudió los textos, los 6 textos Kadampas y llegó a tener un gran número de estudiantes. Así que el nombre del linaje Kadampa surgió principalmente a raíz de la actividad de Potowa y de su actividad. Dentro de los 6 textos Kadampa, encontramos los bodhisattvas, los niveles del bodhisattva y el ornamento de los sutras que llegan a ser muy importantes. Por supuesto que el nivel de los bodhisattvas es muy importante para realizar el estudio del voto del bodhisattva. Y es por esta razón que hay muchos tibetanos quienes han escrito muchos comentarios acerca de él. Y uno de los más famosos es el Gran Camino a la Iluminación de Jetsun Kappa. Similarmente, el Gran Tratado sobre las etapas del camino a la iluminación de Tsongkhapa, entre otros, también citan en gran medida los niveles de Shravaka. ¿Y por qué? Porque hablan acerca de los 6 poderes y demás. Y es por esta razón que esos textos son textos de solamente. Podemos ver que en el tratado sobre las etapas del camino a la iluminación, vemos en gran medida pues, mucho acerca de los niveles de Shravaka. Y pues no se aceptaban estos textos como textos de solamente,
Perdón, generalmente sí se aceptaban que estos textos eran textos que pertenecían a la visión solamente, pero y vemos que sí había una gran tradición de enseñanza y estudio de estos mismos en Tíbet. Así que creo que la razón principal que se dio así no es por su perspectiva filosófica, sino por su relación a la práctica. Y una sección particular de la literatura solamente son los textos sobre la validez. Y al hablar acerca de la validez y sus textos, antes del gran Ngun Lodren Sherab, solo encontrábamos traducidos unos pocos textos al tibetano sobre validez. No había más explicaciones de los textos que las generales. Así que Lodren Sherab los consideró muy importantes y él fue a estudiar literatura sobre validez con el Kachimira Shenpen Sampo, Palden Gyalpo, Punyashri. Algunos dicen que Shenpen Sampo era un budista o tal vez un hindú. No estamos seguros. Además, si llegamos a pensar acerca de los sutras de los Prajnaparamitas, son tan profundos y tan, digamos, tienen tanto peso de acuerdo a su significado. Y las anteriores traducciones de los mismos al tibetano contenían pues muchos problemas o fallas en diferentes secciones, digamos que no fueron traducidos de manera apropiada al tibetano. Así que al pensar, él consideró que era importante obtener las instrucciones del linaje y se fue a la India central y tuvo que pasar por grandes dificultades. Y en ese tiempo, habían algunos eruditos conocidos de India Oriental en esa época llamado Gomi Chime y Bumtrak Nyingpa. Estos son sus nombres en tibetano y entonces él llegó a estudiar los textos sobre el Prajnaparamita con ellos, con esos dos maestros. Y no solamente los estudió, podemos decir que de verdad realizó nuevas traducciones. Así que llegó a hacer nuevas traducciones y también a hacer traducciones de otras anteriores y las mejoró. Y también entre esas traducciones incluidos se encuentran el comentario sobre la validez y la determinación de la validez, la gota del razonamiento y los comentarios del maestro Dharmotara. También tradujo muchos textos sobre el Prajnaparamita, incluidos la mayoría de los 25,000 versos del Prajnaparamita, el ornamento de la realización clara, el comentario de Asanga sobre el mismo, el Prajnaparamita de 8,000 versos y el comentario sobre el mismo del maestro Bhadra. Tradujo textos Mahayana posteriores, incluidos el Sublime Continuo, el Compendium de los Sutras, el Compendio de los Entrenamientos, el Camino del Bodhisattva y el comentario sobre los puntos difíciles del capítulo Prajna. Y en total se dice que realizó nuevas traducciones o traducciones revisadas de más de 8,400 textos de sutras e hizo nuevas traducciones de más de miles de textos tantra. Así que llegó a traducir una gran cantidad de textos. Y como lo mencioné anteriormente, uno de sus principales objetivos para ir a la India fue estudiar la literatura sobre la validez. Como se cuenta en la biografía de su discípulo Drolongpa. Cuando regresó al Tíbet, enseñó principalmente textos como el ornamento de los sutras, la diferenciación del medio de los extremos, los versos raíces del camino medio y los textos de Shantarakshita y Kamalashila sobre el camino medio. Así más tarde se diría en Tíbet, en el centro entre los leones que rugen del camino, está el camino medio y la validad. Y se desarrolló una forma de estudio que une la visión del camino medio con la lógica de la validez. ¿A quién podemos remontar ese movimiento? Al Oxava Lodren Sherab.
Sin embargo, las obras de Chandrakirti aún no se habían difundido en Tíbet, por lo que estudiaron principalmente el ornamento del camino medio, las dos verdades del camino medio y la luz del camino medio. Así que, digamos, podemos decir que llegaron a estudiar principalmente el camino medio autonomista. Más tarde, después de que Sakya Pandita llegara después de Sakya Pandita, pues el comentario sobre la validez se difundió ampliamente, pero antes de eso principalmente solo se estudiaban la constatación de la validez. O la determinación de la validez. De todos modos, la razón principal es que hay un autocomentario sobre los versos raíz de cuyas palabras son claras y su significado fácil de memorizar. Los pasajes escritos en el verso del comentario fueron escritos en prosa y el de la constatación, por lo que, perdón, los pasajes escritos en verso fueron en el comentario y los en prosa fueron en la constatación, por lo que la constatación es más fácil de entender que el comentario. Ingolo Sherab escribió un extenso comentario sobre la constatación y este es uno de los primeros comentarios sobre la validez en tibetano. O podemos decir la determinación en vez de la constatación. Bueno, él tenía 4 estudiantes principales: el sostenedor de su cuerpo, el monasterio Shangshe Pongwa Chuki Lama, el sostenedor de sus enseñanzas Droglumpa Lodro Jungne, el sostenedor de sus enseñanzas sobre el Prajnaparamita Denchempo Sherab Bar, y el sostenedor de sus enseñanzas sobre el camino medio y la validez Kyung Rinchen Rak. Y pues Shangse Pongwa creó el monasterio de Sangpo y él fue el que llegó a estar al tanto de las actividades del monasterio. Y no voy a hablar mucho acerca de la historia de Sangpo, de este monasterio, pero podemos ver que otro estudiante, Drolungpa, llegó a escribir muchos textos. Él escribe Drolungpa escribió muchos textos. Las grandes etapas de las enseñanzas fue el más famoso. Posteriormente, Tsongkhapa los consideró importantes. Tenemos las grandes etapas del camino a la iluminación de Tsongkhapa. Y podemos ver que se basan en gran medida en las grandes etapas de las enseñanzas de Drolungpa. También hay una tradición de Prajnaparamita que desciende de él, que es diferente de las tradiciones de Drechempo y Ar. Así que los linajes tibetanos sobre Prajnaparamita se pueden remontar a Drechempo y Ar. Re es la palabra para espíritu, pero no estamos diciendo quién es un espíritu. Re. Pensamos que es algo malo, pero no lo es. Así que podemos decir quién es este espíritu. Y más tarde llegué a darme cuenta al leer estos textos que Re tiene que ver con el nombre de un clan. Re y Ar estamos hablando de nombres. Y esta tradición tal vez pertenece a la región de Kham en el Tíbet. Había un gran maestro que se llamaba Tsinsen que pertenecía a Kham. Y existe en Kham la tradición del Prajnaparamita así. Y el principal alumno de Drongumpa y Kyung o Chung fue Chapa Chukisenge. Y él llegó a escribir comentarios sobre aproximadamente 40 textos, y entre ellos, pues él era un erudito en la validez. Especialmente en materia de validez, era un erudito.
y escribió comentarios sobre el comentario de la validez y la determinación de la validez. Y en particular escribió las 3 colecciones sobre la validez y la lógica corta, media y larga, y a partir de ellas se desarrolló lo que llamamos la palabra en tibetano Dudra, que quiere decir la colección de los temas. Entonces estudiamos lo que se dice la colección de los temas. Y algunas personas dicen que la palabra tibetana Dudra es incorrecta, debería llamarse, ¿verdad?, la colección, porque estamos recopilando los puntos esenciales de validez, de la validez. Si decimos la palabra Dudra, quiere decir, digamos, la sección o la sala donde se toma lugar un debate, no el nombre del texto. Del mismo modo, se dice que fue él quien instituyó la tradición del presentador que está parado de pie, dando un pisotón y aplaudiendo cuando se exponen puntos en el debate. Y esta tradición proviene de él. Su punto de vista era la del camino medio autonomista. Él refutó la tradición de Chandrakirti diciendo que tenía 8 defectos grandes. Y en esa época encontramos a un pandita que se llamaba Sara Arne. Él y Chapa Chugye Sengye llegaron a tener un debate. Y el primero era un prasangika o consecuencialista. Y Chagye Chumpe era un autonomista y ellos llegaron a entrar en debate. Y entonces llegaron a debatir y entonces uno de ellos fue a la montaña de los 5 picos y meditó sobre Manjushri y después dijo, voy a tratar de derrotar a Chagye Chumpe, pero cuando regresó Chagye Chumpe ya había fallecido. Y he leído algunos escritos sobre el camino medio que él realizó. Y son unas refutaciones bastante difíciles, muy precisas en su lógica, en la forma en que llega a refutar la visión consecuencialista. Y él tenía, pues creo que 8 estudiantes. Amapa Sukur Sengye se les llamó los 8 estudiantes principales. Y entre ellos tenemos Pamwa Drupe Dorje Gyaltsen y el maestro Dusun Khenpa. 2 de los 3 hombres de Kham. Ellos fueron a estudiar la visión del camino medio y la validez de él, de Kunchu Sengye. Es algo que no sabemos comúnmente. En resumen, cuando hablamos acerca del tema de la validez, bueno, antes de hablar acerca, tenemos que hablar acerca de sus fundadores. ¿Y quiénes son los fundadores de la validez? Dignaga y Dharmakirti. Y son generalmente aceptados como maestros de solamente. Entre estos 2, el más importante llega a ser Dharmakirti. Kirti en Tíbet, la influencia de la literatura sobre la validez es, si no es mayor que la del camino medio, al menos no es menor. Llegó a tener gran influencia. Incluso habían personas que estudiaban solo las colecciones de los temas, esta palabra Dudra, o las colecciones, o la colección, y luego de estudiar por muchos años, estudiándola, luego hacían giras de debate. ¿Saben qué son giras de debate? Pues en los tiempos de antaño tenemos los grandes monasterios, los famosos universidades monásticos, y ellos hacían un tour. Iban de uno al otro y llegaban a tener diferentes debates y entonces hacían debates en cada uno de estos grandes monasterios. Esto es lo que le llamamos una gira de debates en los monasterios. Así que en el pasado hay personas que estudiaban la colección de los temas así. Lo consideramos hoy en día como un texto muy básico, pero hay muchos puntos, contiene muchos puntos y la gente de verdad, muchas personas llegaban a estudiar por largo tiempo este texto, solamente con el objetivo de entrar en debate sobre estos textos. Por ejemplo, tenemos en la historia de la vida de Karma Chakme,
cuando Karma Chakme se fue de Kham al colegio monástico en Tíbet Central. ¿Cuál es su nombre? Se fue a Tutu Kunche, Kusho Tutu Niche Ling. Ese es el colegio, o esta Shedra, o este colegio monástico fue fundado por el sexto Shamarye, que estudiaban los temas, la colección de los temas, o Dundra. Y ahí él permaneció 1 o 2 años estudiando. Y entonces alguien les dijo, pero esto no tiene sentido que estés estudiando esto. Ustedes, los Kakyupas, los Sakyas y los Gelupas estudian por 1 año estudiando este tema, la colección de los temas, antes de comenzar a estudiar los textos principales. Pero en los Kagyu empiezan a estudiar este texto por 3 años y después de 3 años comienzan a estudiar los textos principales. Eso es lo que se dice en el relato de la vida de Karma Chakme. Así que al mirar estos relatos nos damos cuenta que sí existió un gran interés e entusiasmo por la colección de los temas. Y el principal alumno o estudiante de Tempo Shirabar fue Nguglon Shirabar Changchup Yeshe. Y él escribió comentarios sobre los sutras Prajnaparamita, los sutras Prajnaparamitas largos, medios y cortos, a la luz de los 25,000 y de los 8,000 versos. Y se llegó a decir que en el Tíbet el Prajnaparamita llega hasta Ar, o se puede remontar a Ar y a Drechempo. Otro alumno de Denchen Shirabar y fue Jab Dulwa Zingpa Sudrulbar. Y era muy erudito en el Vinaya y lo enseñó y lo estudió en gran medida y después se difundió ampliamente las enseñanzas, por lo que se decía después el Vinaya desciende o se remonta allá. El Vinaya se remonta a Ya Dulwadzingpa Surupar. Así que en resumen, en Tíbet, durante la transmisión posterior de las enseñanzas, en cuanto a los 5 dharmas de Maitreya, las 3 grandes obras de los maestros autonomistas y la constatación de la validez, no hay una que no se remonte a Angok Loten Sherab. Antes de él hubo una buena cantidad de enseñanzas sobre el Vinaya y el Abhidharma, pero no había ninguna presentación sobre las refutaciones y pruebas con los métodos lógicos según las obras de Dharmakita. Así que al utilizar los métodos de la validez e investigar e analizar los textos, esa tradición no se había desarrollado antes de Nguk Loten Sherab. Bueno, ahora debemos de tener un descanso de 30 minutos. 다 당기 공도 땜방아다르기 겁리야 그 땜방아다르 가서 땜바치다르기 튕골이야 튕고서 말베다 Y he hablado acerca de gracias a las actividades de Ngolotsawa Sherab, gracias a su actividad, a las enseñanzas de los 5 dharmas de Maitreya y las 20 dharmas, los 5 dharmas de Maitreya y la validez, las enseñanzas de ellas se propagaron, se extendieron ampliamente en los 4 linajes principales del Tíbet. Y el estudio de los 5 dharmas de Maitreya se extendió entre estos 4 linajes. Por ejemplo, hubo gente como Rongtun, quien escribió comentarios sobre los 5 dharmas de Maitreya. Y también hay innumerables otros que escribieron comentarios sobre alguno o otro de los 5 dharmas. Entre ellos, creo que la mayor cantidad de comentarios se encuentran sobre el ornamento de la realización clara. Y luego le sigue el continuo sublime y el ornamento de los sutras.
Y después de este primer, segundo y tercero nivel de comentarios, pienso que los que tienen la menor cantidad de comentarios son sobre la diferenciación del medio, de los extremos y la diferencia y el diferenciar los fenómenos y el dharmata. En resumen, los 5 dharmas de Maitreya pues sí se difundieron ampliamente en Tibet, pero dicho hecho no demuestra que los eruditos tibetanos desarrollaran un mayor interés en la visión solamente. No creo que es así, no podemos decirlo categóricamente que fue así. Pero sí creo que hay algunos tibetanos, algunos eruditos tibetanos que llegaron a desarrollar un interés en la filosofía solamente. Pienso que Shakya Chokden tenía gran interés en la filosofía solamente. Ya, sin embargo, sus explicaciones eran un poco diferentes a las tradicionales. Y creo que el tibetano que más se interesó en la filosofía solamente y el que llegó a decir esto es lo que es en sí. Entre ellos se encuentra Jetson Kappa, Lobsang Trapa. Pienso que es así. La razón es que él escribió un texto llamado Los puntos difíciles de la mente y de la conciencia todo base. Y tenemos el texto raíz y su comentario. Y si vemos el texto comentario, los versos de él, podemos ver que esencialmente es muy similar a los versos de los 20 versos y los 30 versos de Vasubandhu. Y él habla, Tsongkhapa habla en gran detalle acerca de las 8 conciencias en ese texto. Más tarde, Tsongkhapa escribió otro texto llamado La esencia de la verdadera elocuencia. Y mientras que lo escribía, él comparó los textos del Sutra, el Sutra desentrañando la esencia, el comentario sobre el mismo, también atribuido a Sangha, los niveles del Bodhisattva, el compendio de las determinaciones, la diferenciación del medio de los extremos y el ornamento de los sutras junto con sus comentarios, el compendio del Mahayana, el compendio de la Abhidharma, también el examen de los objetos de Dignaga, el comentario sobre la validez de Dharmakirti, el resumen de los 8,000 versos del Prajnaparamita de Dignaga, las instrucciones médulas del Prajnaparamita de Shanktipa y la destrucción del daño. Entre todos estos, él pudo examinar los puntos más difíciles de la escuela solamente. Y al final de eso, de esta obra que él escribió, que se llama La esencia de la verdadera elocuencia, para poder diferenciar lo definitivo de lo expediente en las escrituras mahayanas y determinar la calidad, dijo que no solamente Nagarjuna es importante, sino también Asanga. Así que tanto Nagarjuna como Asanga son importantes. Y entre los Mahasiddhas tántricos también eran similares a uno u otro de ellos, por lo que no hay otro camino para realizar la talidad que estos dos, Nagarjuna y Asanga. Y entonces nos podemos dar cuenta que él tenía un gran conocimiento acerca de ellos y pudo determinar los puntos lógicos útiles de ellos y hacer de ellos una práctica, determinar la práctica de la esencia. ¿Y por qué es que él tomó tanto interés en la visión solamente? Y la analizó y la investigó de diferentes formas si lo comparamos a otras personas. Y si llegamos a deducir o tratar de, de ver cómo lo hizo, pues nos damos cuenta que el gran maestro que le enseñó acerca de la filosofía solamente, su maestro era Rendawa, si lo decimos de una manera sin términos honoríficos. Así que Rendawa, pienso que una de las gran razones del por qué él llegó a tener tanto interés en la visión solamente tiene que ver con Rendawa.
Y antes de eso, la mayoría de los tibetanos eran autonomistas del camino medio, y aunque los textos consecuencialistas se habían difundido después de Lobsawa, pues estos no se habían difundido ampliamente. De verdad que él se ejercitó mucho en hacerlo, en difundir los textos consecuencialistas. Y sí se difundió un poco más que antes. Y hay un texto de Karma Kuncho Shuno, quien dijo que en la actualidad, en el país de las nieves, el hecho de que tanto los sabios como los necios dicen que hablan del camino medio y respiran el camino medio es la bondad de Rendawa. Antes de él, teníamos el Tansak, era otro linaje. Entonces él llegó a hacer una analogía, dijo que antes de él el camino medio era un cadáver de Tansak. ¿Y por qué? Porque Rendawa y lo que quiere decir este pasaje es que es como decir que pues el cielo, tanto el cielo como la tierra eran el camino medio. Pero Rendawa tuvo una gran influencia en la difusión del punto de vista consecuencialista. Sin embargo, él era de la época de Shenton. Sin embargo, en esa época en la que la opinión del Jonang Shenton se estaba extendiendo ampliamente, pues lo que ellos decían que las escuelas solamente pertenecían a la escuela Shenton y a la visión Shenton. Y ellos pues la adoptaron a su visión Shenton y de esa manera enfatizaron la visión Shenton y Rendawa no le gustó eso. ¿Por qué? Porque él pues pertenecía a la escuela Rangtong. Y ya que todos los textos de la visión solamente se estaban incluyendo entre la escuela Shenton, a él no le gustó eso. Y sabemos que la práctica de los Jonans tiene que ver con los 6 yogas, que tiene que ver con la práctica del Kala Chakra. Y sí existen dudas de que si esta práctica principal es pura o no. Y él llegó a ser alguien que refutaba mucho a los Jonans y mantenía esta duda. Yang Yen Kumapa fue un maestro Jonan. Al principio ellos dos tenían una buena conexión, una buena relación, pero después, cuando Rendawa llegó a pues plantearse la idea de que si la práctica de Kalachakra era pura o no, entonces él, digamos que interrumpió la relación con su maestro Jonan. Ya pues en esa época, entonces los Shentongs y los Rentongs tenían gran disputas. Y lo que decían los Shentonpas en ese tiempo era que, pues decían, ellos estaban incluyendo la tradición del camino medio, los textos solamente. Y em, Rendawa no estaba de acuerdo con eso. Al contrario, quería que los textos solamente fueran puros o simplemente separados y por sí mismo estar solos, no parte de otra escuela. Y de todos modos, incluso hay un comentario suyo sobre el ornamento de la visión solamente de Shantipa. Podemos ver también que al final del comentario de Tsongkhapa sobre la conciencia base, escribió que fue gracias al seguir a Rendawa que su mente se despertó al significado de las escrituras. Por lo que podemos deducir es que la razón del por qué Tsongkhapa llegó a tener gran interés en el pensamiento solamente y la razón del por qué
podemos darnos cuenta que su primera influencia entre la escuela solamente y la escuela del camino medio llega a ser Rendawa. Sin embargo, Rendawa dijo que los 5 dharmas de Maitreya eran solamente. Sin embargo, Tsongkhapa llegó a decir que eran solamente y también el camino medio. Podemos ver que él ve las dos presentes, ya que él tenía una inteligencia tan natural y otra que había desarrollado a través de su entrenamiento, de sus investigaciones, él pudo formar sus puntos de vista propios. Y entonces vemos que solamente hay algunos eruditos tibetanos que llegan, como Tsongkhapa, que llegaron a aclarar la filosofía solamente y presentarla de una manera nítida. Sin embargo, la mayor dificultad en Tibet fue que después de Vasubandhu, hay muchos que llegaron a escribir textos muy explícitos sobre la filosofía solamente. Sin embargo, muchos de esos textos han sido traducidos al tibetano y es por esta razón que creo que es importante traducir al tibetano los tratados que están en chino, que encontramos en chino, como los comentarios de Dharmapala y demás, sobre la prueba de la solo cognición y sus comentarios. Me parece que es muy importante hacer esto en tibetano. Si podemos traducirlos al tibetano, sabemos en términos generales que en Tibet tenemos una gran tradición de estudiar los grandes textos en tibetano, que se diferencia a otros países tibetanos. En verdad los estudiamos. En particular, llegamos a estudiar lo que es la validez y la lógica, la forma en que llegamos a pensar las cosas y abordarlas en nuestros razonamientos. Esto es un gran aspecto, pienso que es un gran aspecto de la tradición tibetana y lo hemos desarrollado bastante. Ya que tenemos tan pocos textos solamente en tibetano, eso pues produce una dificultad. Y si podríamos tener una exposición completa y nítida o explícita sobre la visión solamente, y al tenerlos, pienso que sin duda podríamos desarrollar un estudio superior de la filosofía y una enseñanza de tal. Ya que tenemos la capacidad como tibetanos budistas. Como budistas tibetanos tenemos esa tradición de estudiar los grandes textos que ha perdurado por tantos siglos, a través de tantos siglos, utilizando los métodos de lógica y de la validez para examinar las cosas. Así que ya tenemos bastantes métodos a la mano. Si tenemos a tener la oportunidad de tener todo lo que necesitamos, si tenemos todo lo que requerimos y tenemos alguien que nos guíe en una forma, pienso que no cabe duda de que podremos tener una mejor comprensión del estudio de la escuela solamente que tenemos hasta el momento. Así que esta fue la forma en que se propagó los textos solamente en Tibet y lo he discutido en gran detalle. Si es algo que es erróneo, así que o es alguna falla, les pido eh, disculpas. Ahora quisiera hablarles un poco acerca de las distinciones que existen entre la escuela solamente y la del camino medio, de manera breve. Y lo estoy hablando en términos de no tanto de la forma ordinaria o común en que lo vemos, sino más que todo en la forma en que se investigan. Y al hablar acerca de las dos filosofías del camino medio y de la solamente y sus diferencias, sabemos que el camino medio afirma que todos los fenómenos no existen realmente y la escuela solamente afirma que la mente existe realmente. Es la forma en que lo explicamos en términos generales y sencillas. Sí, existen áreas en que pues hay similitudes entre las dos escuelas. Y aún dentro de sus
tradiciones se han dado pues interminables disputas. Se han refutado y han disputado diferentes puntos en debates, en grandes debates. Y estas disputas no se han terminado a lo largo de miles de años. Así que vemos que, viéndola así, pareciera que los dos son contrincantes entre sí, aunque tienen similitudes en sus visiones, también tienen muchas cosas en que no coinciden. Pero podemos decir que eran contrincantes filosóficos. De esa manera lo podemos decir. Y un ejemplo de cómo es así, el debate que tuvo lugar entre Dharmapala y Baba Viveka sobre la vacuidad y la existencia. Este consistía en que Dharmapala afirmaba que la naturaleza dependiente que surge de la interdependencia de causas y condiciones existe, mientras que Baba Viveka afirmaba que no existe. Y así fue que se dieron uno de estos grandes debates. Y este tema se discute en gran detalle en la obra de Hui Shao, llamada La lámpara del significado definitivo, que demuestra la solo cognición. Algunas personas se preguntan, ¿de verdad ocurrió este debate entre Dharmapala y Baba Viveka? Es muy difícil decirlo con certitud. Hay personas que dicen que sí se dio un debate, sí tomó lugar porque fue escrito en la obra de Hui Shao, en la lámpara del significado definitivo que demuestra la solo cognición. Él fue un seguidor de Xuanzang. Pero sí hubo dicho debate. Entonces, ¿qué es lo que esta disputa nos demuestra? Pues que después de que la escuela solamente comenzó y se desarrolló, tras su desarrollo, pues parece que ya estábamos en la época en que el camino medio era muy poderoso y la escuela solamente estaba comenzando. Así que la escuela, la tradición del camino medio era muy poderosa en esa época. Y por eso es que no hubo otra forma de que entraran en competición y que entraran en oposición en cuanto a sus puntos de vista y llegar a ser contrincantes filosóficos. Y vemos a finales del siglo VII que el maestro chino Yi Yin viaja a la India y en sus relatos él dice que en aquella época ya se aceptaban comúnmente que existían dos escuelas Mahayana, solamente y el camino medio. Entonces podemos ver que el camino medio se difundió y después la escuela solamente se difundió y entonces llegaron a ser oponentes y llegaron a un punto en que la escuela solamente llegó a tener igual influencia que la del camino medio. Y es por eso que a partir de ese punto, entonces se llega a decir que existen dos escuelas dentro del pensamiento Mahayana, que son solamente el camino medio. Sin embargo, las dos tradiciones vemos que el camino medio llega a ser el contrincante más fuerte de la escuela solamente. Y si no lo hubiera sido así, entonces la escuela solamente no hubiera podido desarrollar su visión tan desarrolladamente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sabemos que en el siglo VII, cuando Xuanzang y Yin fueron a la China, lo que ellos llegaron a escribir es que en esa época, en ese tiempo, pues cuál era el centro más importante de estudio en la India era Nalanda y ellos estudiaban tanto las visiones solamente como la del camino medio. Y también
estudiaban los textos del vehículo fundacional. No solo los estudiaban, estos textos filosóficos, sino que cada uno de ellos tenían sus propias opiniones y se enzarzaban en animados debates, manteniendo la posición de su propia escuela. ¿Qué podemos ver acerca de esto? Lo que nos damos cuenta es que en esa época, era una en la que se podía sostener solo la visión de tu propia escuela. Pero ya después esa época ya había pasado y no solamente podías estudiar tu propia escuela y tu propia punto de vista o visión o posición, sino tenías que comparar, tenías que debatir con las otras escuelas. Y habían diferentes formas en que se estaban adoptando diferentes visiones y de tomar posiciones y que se desarrolló pues una tradición de incorporar diferentes estudios y posiciones de otras escuelas y incorporarlas a tu propia escuela. Por ejemplo, la presentación detallada de la Abhidharma, estas fueron incorporadas a la visión del camino medio. Y también adoptaron muchas posiciones del camino medio para establecer sus propias posiciones. Así que digamos que la escuela solamente incorporó tantos puntos de vista del camino medio. Podemos decir, esto fue algo que fue dañino para la escuela, solo el del camino medio. Podemos decir que sí, pero también al mismo tiempo fue de gran influencia. ¿Y por qué? Porque había muchos proponentes de la escuela del camino medio que pudieron también adoptar diferentes puntos de vista de la escuela solamente. Y por eso se les llamó el camino medio Yogacara. Así que ellos pudieron adoptar también posiciones de la escuela solamente dentro del camino medio. Y así vemos cómo las diferentes escuelas tenían diferentes conexiones en base a sus estudios y sus debates y sus posiciones. Ahora quisiera mostrarles este diagrama. Si podemos ver este diagrama, podemos ver las diferentes posiciones dentro de la escuela Camino Medio. Pues después de Nagarjuna, vemos que el Camino Medio se dividió en dos escuelas llamadas consecuencialistas o prasángika y autonomista swatántrica. Y podemos decir, algunos dicen que estos términos se desarrollaron o se crearon en Tíbet y no en India. Pero tal vez no es así, no es exactamente de que los tibetanos se los inventaron. ¿Por qué sabemos eso? Las razones dentro del comentario de un maestro al hablar acerca de la posición autónoma y también entonces por ello hay una posición swatántrica y dentro de Shankarashikta, de sus escritos sobre los estudios de los textos, hay una discusión que vemos sobre las posiciones entre los consecuencialistas y los autonomistas, los prasángicas y los swatántricas. Y también en Bhavavika, su gran estudiante Yeshede, él llegó a traducir un libro llamado La distinción de los puntos de vista o de las visiones, y él habló acerca de los swatántricas y del camino medio Yogacara. Así que él lo habló de una manera muy detallada, así que de esa manera no podemos decir que estos no son términos que ya estaban en la India, sino que se desarrollaron en Tíbet. No podemos decirlo de manera categórica. Ahora los fundadores de las tradiciones fueron Buddhapalita y Chandrakirti. Algunas personas dicen que es Chandrakirti, pero Chandrakirti la verdad sí estuvo anterior
de Chandrakirti, así que podemos decir que Buda Palita fue el primero, después Chandrakirti. Después, tenemos las personas que tenían los puntos de vista prasángika o consecuencialistas. Y también están los suatántricas o los autonomistas que utilizaron presentaciones que tenían que ver con las validez para presentar sus predisposiciones o para negar los demás. ¿Y por qué se les llama así autonomistas? Porque utilizaban razonamientos autónomos. Y los que utilizaban los puntos de vista de los sutras eran los Sautrantrika Madhyamika. Durante el tiempo de Charantashikta existió la tradición que utilizó una mezcla de la escuela solamente y se le llama el Yogacara Madhyamika. Y esto ya se establece durante el tiempo de Kamalashila en Sharastaranchika. No sé por qué no puedo decir esa palabra. Perdón, Santarakshita. Shantarakshita en Kamalashila. Y también hay unos que dicen que Tignaga comenzó la escuela de la solo cognición y tomó también puntos de vista suatántricas, y Dharmakirti también incorporó muchas posiciones de la escuela sautántrica a la suya. Así que cada uno tenía diferentes posiciones y después más tarde se les llamó el Sautántrika Yogachara. Y podemos verlo. Se les dio ese nombre. Y los maestros que llegaron a sostener este punto de vista, podemos decir de Rinche Dangye y Gyanamitra. Este es un diagrama de los diferentes sostenedores de las diferentes tradiciones y cómo se mezclaron entre sí de acuerdo a sus posiciones y debates. Y la forma en que llegaron a incorporar diferentes puntos de vista una de la otra. Y los que llegaron a incorporar diferentes puntos de vista sautántricas se les llamó el camino medio sautántrica, y los que optaron posiciones solamente y las aceptaron se les llamaron los del camino medio Yogachara. Y en resumen, al estudiar diferentes escuelas budistas, llegaban a encontrar posiciones con las que se identificaban y entonces podían incorporarlas a su tradición. Y existió esta tradición de hacer esto. Así que esta fue una descripción muy breve de las conexiones entre las escuelas solamente y el camino medio. Ahora me gustaría hablar acerca de la conexión entre la escuela de la naturaleza búdica y la escuela solamente. ¿De qué se trata esto? Pues la filosofía de la escuela de la naturaleza búdica es que aunque todos los seres están oscurecidos por las manchas de las aflicciones, tienen dentro de su continuo la esencia garbha o de los tathagatas. La esencia garbha de los tathagatas. Al explicarlo desde esa perspectiva, eso significa que cualquier ser, sin importar quién sea, pueden alcanzar la budeidad. Las semillas de esta filosofía están presentes desde la época del budismo original. Así que básicamente es que se remontan al budismo original, en el que hablan acerca de la mente luminosa. Vavasarachita es un término en Pali.
la mente luminosa. Y la encontramos en Pali, también en sánscrito se llama Pravasarachita. Y esto aparece antes de que las 18 escuelas aparecieran. O sea, antes de que el budismo se llegara a dividir en diferentes escuelas. También tenemos esta palabra Tathagata Garbha, que es la naturaleza búdica. Y la forma en que encontramos su uso más temprano y donde se originó es en el sutra de la esencia de los Tathagatas. Y los, digamos, investigadores modernos dicen hoy en día que ¿cómo es que llegan a examinar o determinar cuáles son los sutras anteriores y los otros posteriores? Pues llegan a mirar cuándo fue traducido a otra lengua y de esa manera pueden llegar a distinguir cuáles son las posteriores y también cuáles son las anteriores. No hay otro modo, ¿verdad? Porque los investigadores modernos no estaban presentes en esa época, entonces pueden mirar lo que existe en otras lenguas. Y ya que el canon chino se tradujo en una época muy previa, entonces llegan a mirar cuándo fue que este sutra de la esencia de los Tathagatas se tradujo al chino. Y pueden mirar, ¿existe otra traducción en otra lengua que aparece en una fecha posterior? O podemos encontrar un manuscrito sánscrito y qué escritura escribieron y en qué siglos fue escrito. Así es como ellos llegan a deducir la cronología de los sutras. De todos modos, así que el uso más temprano que encontramos del término Tathagata y de su visión es en el Sutra de la esencia de los Tathagatas. Y posterior existe otro sutra que se llama el Sutra de no aumento, el no aumento y el no disminución, y la no disminución, perdón. Y el Sutra del rugido del león glorioso. Y tenemos citas en sánscrito acerca de estos sutras. En especial en el Sutra del no aumento y la no disminución. Estoy pensando en traducir unas de estas traducciones que no están traducidas al tibetano y tengo que encontrar el tiempo para hacerlo. Así que si tengo el tiempo, debería de hacerlo. Tengo este deseo de hacerlo. Y en el Sutra Mahaparinirvana, lo que dice, pues enseña que la naturaleza búdica es la misma en esencia que la extensión del Dharma o el Dharmadhatu. Y dice que todos los seres están impregnados del Dharmadhatu. Ese es el pensamiento del Sutra Parinirvana. Así que, ¿cuál es el texto que ofrece el marco completo de la filosofía de la naturaleza búdica? Es la distinción de la familia de las joyas, que en tibetano o en el Tíbet se le llama como el continuo sublime y se le conoce así. Y cuando ya en la época en que la escuela solamente se desarrolla, pues sabemos que la escuela de la naturaleza búdica ya se había extendido. Entonces, primero la escuela de la naturaleza búdica se extiende antes que la de la escuela solamente. Y es indiscutible que la escuela de la naturaleza búdica ejerció influencia sobre la escuela solamente. Porque si la escuela solamente hubiera sido anterior a la escuela de la naturaleza búdica, entonces no hubiera sido el caso. Pero de manera natural sí sabemos que la escuela de la naturaleza búdica tuvo gran influencia sobre la escuela solamente. Y podemos verlo inmediatamente porque cuando solamente se difundió por primera vez, la podemos ver inmediatamente en las obras de Maitreya, diferenciar el modo de la diferenciación del medio de los extremos, el ornamento de los sutras y así sucesivamente.
un poco de la visión de la naturaleza búdica. Y estos son como los textos ancestros de la escuela solamente, y también lo vemos en los textos de Vasubandhu. ¿Y cómo lo vemos en la época de Vasubandhu? Una que que los pone muy claramente es la tradición en la tradición de la naturaleza búdica. Uno de los textos que tiene gran importancia es la distinción de la familia de las joyas o el continuo sublime. Y él escribió un tratado sobre llamado el Tratado sobre la Naturaleza Búdica, que se le atribuye a Vasubandhu, aunque hay muchos que tienen dudas y se plantean si en verdad fue escrito por Vasubandhu, si este tratado sobre la naturaleza búdica fue escrito por Vasubandhu. De todos modos, si fue escrito por él, vemos que hay una conexión muy profunda entre las escuelas solamente y la naturaleza búdica, y afirman que la conciencia base y la naturaleza búdica están unidas como una sola. Lo vemos muy claramente en los trabajos, en las obras de Vasubandhu. Así que el tratado sobre la naturaleza búdica, ¿por qué dicen que no fue escrito por Vasubandhu? Es que contienen refutaciones sobre la escuela solamente, entonces por eso se cuestionan si fue escrito por Vasubandhu. De todos modos, si esta conexión que existe a través de varios siglos entre estas dos escuelas es cuando afirman que la conciencia base se identifica, algunos dicen que se identifica como la naturaleza búdica. Hay personas que sí llegaron a desarrollar esa opinión. Por ejemplo, al ver el ornamento de los sutras, el comentario sobre los 10 niveles, la diferenciación de la familia de las joyas y otros tratados, podemos ver que las semillas de esta opinión en estos textos. Y ya en la época en que surge el Sutra de los Viajes al Lanka, dice que la conciencia base y la naturaleza búdica son unas. Y, y en el despertar de la fe de Mahayana, traducido por I Ching, se dice que ya la escuela de la naturaleza búdica ya tenía un marco muy, muy detallado y definido. De todos modos, los tratados importantes atribuidos a esta escuela son 3. Entre ellos, uno está traducido en tibetano y 2 no. La que está traducida, el tratado que está traducido al tibetano se llama el continuo sublime, así lo decimos en tibetano, pero ya sabemos que se llama la diferenciación de la familia de las joyas. Y hay otros dos textos que no están en tibetano. Uno, el que está atribuido a Vasubandhu, la familia de los Budas, y el segundo es Svabhava. Lo mencioné anteriormente, Svabhava fue el fundador del compendio de la escuela Mahayana. Él fue un pandita indio que fue a la China. Él escribió un texto llamado El despertar de la fe Mahayana. Y él escribe muy evidentemente, claramente sobre la escuela de la naturaleza búdica. Y algunas personas dicen que él lo escribió, que no lo tradujo. De todos modos, se convierte en un texto muy importante en chino. Y ahora de lo que me gustaría hablar es que de lo que he hablado anteriormente,
es que sí existe una tercera escuela Mahayana, aparte de la escuela solamente y la escuela El Camino Medio, y esta es la naturaleza búdica. Y cuando hablamos acerca de esa tradición, pues aparentemente pues surge en tiempos antiguos, es una tradición antigua de considerarlo así. Pero esta forma de identificarlo, de verdad, aparece principalmente en la tradición china en el Sutra Avatamsaka. Y no se, digamos que no se aceptó de manera general en otras escuelas. Así que dentro de esa tradición, identifica a la escuela de la naturaleza búdica como una escuela por sí misma. Y hubo un maestro chino llamado Shenso Pangsan de la dinastía Tang, digamos que fue el tercer patriarca de la tradición Avatamsaka. Y él vivió en el siglo VII, nació en el año 643 y murió en el año 712. Y en lo que dice es sobre un tratado sobre el Dharmadhatu indivisible de Stiramatri, él escribió algo acerca de esto. Él escribió un comentario, perdón, sobre el tratado del Dharmadhatu indivisible de Stiramatri. Tenemos una versión en prosa en tibetano. Y tal vez esta versión es igual a la de Stiramatri. Tengo una duda. Es una opinión que tengo y tengo que investigarlo si esta, esta versión que tenemos en tibetano es la misma, escrita por Stiramatri, pero traducida en tibetano. De todos modos, este maestro Shang Xuan Fasan escribió el tratado, un comentario sobre el tratado del Dharmadhatu indivisible. Y él dijo que Stiramatri y otros habían fundado una nueva escuela mahayana, la escuela de la naturaleza búdica, que era diferente a la escuela de Solamente y de la del Camino Medio. Esta frase es muy importante, es una referencia muy importante. Podemos decir que es una referencia escrita la referencia escrita más antigua que tenemos hasta el momento de que existía una escuela eh, real y aparte de las otras dos y se llamaba la Escuela de la Naturaleza Búdica. Más tarde, él tuvo un seguidor, un maestro chino, Quen Fen Songmi, fue el quinto patriarca de la tradición avatánsika o de la escuela avatánsika. Vivió en el siglo VIII, nació en 780 y murió en 841 de la era común. Y él también distinguió tres escuelas mahayanas. Y él habló de las tres escuelas en estos términos, la escuela de los fenómenos. Un momento, por favor. Le llamó a una de las escuelas escuela de los fenómenos, a la otra la escuela negadora de los fenómenos y la tercera a la escuela de la naturaleza de los fenómenos. Y esta última, que le llegamos a llamar la escuela de la naturaleza búdica o los proponentes de la ciencia, existen grandes diferencias entre esta y los demás. Y él llega a ofrecer 10 grandes distinciones entre ellas. Podemos decir que es la naturaleza búdica y la diferencia entre ella y el camino medio. Y también existen grandes diferencias entre la escuela solamente y la escuela naturaleza búdica. No tengo que hablar acerca de sí, pienso que debo hablar acerca de las diferencias que existen entre la escuela solamente y la escuela naturaleza búdica. Es difícil hablar de ellas en detalle, pero en términos generales, la primera distinción es que entre la escuela, que hay un punto, pues,
las 10 distinciones entre las escuelas de la naturaleza de los fenómenos. La primera es la afirmación que en última instancia hay 3 vehículos frente a uno. Perdón, la primera es las 10 distinciones entre la escuela de la naturaleza de los fenómenos y la escuela de los fenómenos solamente. La primera es la afirmación que en última instancia hay 3 vehículos frente a uno. La segunda, la afirmación que hay 5 familias frente a una familia. La tercera, la afirmación de que la naturaleza de la mente es confusa versus afirmar que no lo es. La cuarta es la afirmación que la talidad no es consecuente con las causas y condiciones versus afirmar que es consecuente. Y la quinta es hablando acerca de la tercera, hay la afirmación de que la naturaleza de la mente es confusa versus afirmar que no lo es, pues principalmente se refiere a que la escuela solamente pues surge, todos los fenómenos surgen de la conciencia base. Y que la naturaleza de la conciencia base es el estar confusa o el ser confusa. Y la escuela de la naturaleza búdica es que la naturaleza es la talidad y no es confusa, no está confundida. Así que la distinción tiene que ver si está confundida o no. Y en la cuarta, cuando hablamos acerca de cómo es que la escuela solamente identifica lo que es la talidad, es de la naturaleza de negar la existencia. Pero la escuela que no cambia, perdón, que es la negación o de ausencia de un yo, pero la escuela búdica, de la naturaleza búdica, la forma en que lo presenta es que es la naturaleza incambiable que es una naturaleza que no cambia y sin embargo sí sigue las causas y las condiciones. Dentro del Dharmadhatu de la talidad, hay las diferentes apariencias de la virtud y de la negatividad que pueden llegar a aparecer, que existen. La esencia del Dharmadhatu que no cambia, dentro de él existen las acciones, los actores y los resultados. Y el quinto, es decir, que entre las 3 características entre las 3 características es afirmar que lo dependiente se establece en última instancia versus afirmar que no lo es. ¿Qué es esto? Está escrito en chino. Entre las 3 características decimos que no recuerdo la cita apropiadamente. Si lo digo de una manera rara, tal vez lo voy a decir de una manera no bien. Pues lo imaginario no existe por naturaleza y lo dependiente, pero tenemos la naturaleza dependiente y la naturaleza absoluta. Cuando decimos la palabra características, estamos hablando de las 3 naturalezas. Las 3 características se refieren a las 3 naturalezas. Pero la escuela de la naturaleza búdica dice que la naturaleza dependiente, que la naturaleza perfecta es ausente de la naturaleza dependiente. Y el sexto punto es afirmar que hay aumento y disminución entre los seres y los budas, frente a afirmar que no hay ninguno. Y pues la escuela solamente sí afirma esto. Y la escuela de la naturaleza búdica dice que no. Y la séptima es afirmar que las 2 verdades son diferentes en esencia frente a la misma esencia. Así que son la naturaleza búdica. Esta escuela dice que la talidad no son
diferentes en su esencia. Estas son las posiciones. La octava es afirmar que el surgimiento, la permanencia, el cambio y la perdición ocurren en diferentes momentos frente a la afirmación de que ocurren al mismo tiempo. Y al hablar acerca de esto, la escuela solamente dice que hay diferentes etapas que tienen que ver con el surgimiento, la permanencia y el cambio. Y la destrucción, no la perdición, la destrucción. Mientras que la escuela de la naturaleza búdica dice que hay diferentes instancias que están ocurriendo al mismo tiempo dentro de estas diferentes etapas. La novena es la asociación de que los oscurecimientos a desechar y los antídotos correspondientes son de naturaleza separadas versus la misma. Dentro de los oscurecimientos que a desechar, que es dentro de ellas se contienen, dentro de ellos se contiene la naturaleza de la sabiduría. Así que la naturaleza de la sabiduría en la confusión misma, la naturaleza de la confusión misma es la sabiduría. Y por eso es que no tienen una naturaleza diferente. Esto es lo que dice la escuela de la naturaleza búdica. Y la décima es afirmar que el cuerpo de un Buda está condicionado versus afirmar que no lo está. Si lo miramos, no voy a hablar de ello en detalle, pero esencialmente se está diciendo que los kayas o los cuerpos dharmakaya y de forma, los dos kayas del Buda son diferentes. No tuve gran tiempo para investigarlo en detalle. Sí lo investigué, pero no lo recuerdo en gran detalle. Así que tal vez si tengo tiempo mañana, puedo hablar acerca de esto. Así que hemos estado hablando acerca de cómo pues se ha desarrollado la investigación moderna al respecto de esto. Al hablar acerca de que la escuela de la naturaleza búdica es diferente o separada a las otras Mahayana, pues sabemos que está aceptada esta posición en la escuela svatántica en China, pero no era algo reconocido y propagado entre otras escuelas de la China. Pero en los tiempos modernos, los eruditos japoneses o los académicos japoneses han hecho gran investigación acerca de ello. Y esta visión se ha vuelto a extender ampliamente en los círculos budistas chinos gracias a las investigaciones de los académicos japoneses. Y si lo hablamos en términos tradicionales, se acepta que los académicos budistas solo reconocían dos escuelas Mahayana, la de Solamente y la del Camino Medio, pero en 1931 el académico ruso E. Obel Miller tradujo al inglés la versión tibetana del Sublime Continuo y en 1935 Johnston y Bailey, los dos publicaron fragmentos del texto sánscrito llamado El Tratado de la Diferenciación de la Familia de las Joyas o el Continuo Sublime. Y en 1950 Johnston publicó una edición completa del sánscrito del Continuo Sublime. Y gracias a estos diferentes manuscritos, el interés entre los académicos occidentales aumentó enormemente y se comenzó a escribir artículos sobre la naturaleza búdica en gran medida. Y después, 1956, Erich Frauweiler, el académico de Austria, estableció las razones por las que debía haber existido una escuela de la naturaleza búdica, Mahayana, diferente de la de Solamente y el Camino Medio. Y sus explicaciones coincidían con las explicaciones de los eruditos japoneses. La diferencia es que él dijo que, en resumen, la mayoría de los eruditos budistas contemporáneos aceptan
que la escuela de la naturaleza búdica fue una tercera escuela principal del Mahayana. Y nosotros pues no tenemos idea y no tenemos gran interés en los investigadores que están afuera dentro de nosotros, así que dentro de nuestra tradición, así que no sabemos al respecto. Pero la visión de la naturaleza búdica tiene que ver con el sublime compendio. Y decimos que solamente hay 4 escuelas, entonces no tenemos opción de incluirla dentro de la escuela del camino medio. No podría encajar dentro de la escuela solamente porque es muy profunda, pero no hay forma de categorizarla, sino dentro de, de, de la escuela solamente. Y pienso que sí hay un problema, pero lo que pienso es que la escuela de la naturaleza búdica, si la ponemos dentro de esta otra escuela, entonces no podemos traer a resaltar todo el poder, todos de su capacidad de presentación, su presentación particular que tiene que ver con la naturaleza búdica. Y si la ponemos dentro del marco de la escuela solamente, entonces es como un pájaro que no puede extender sus alas y no puede volar. Si le sacamos de este marco, si le sacamos de esta jaula, le dejamos que vuele por sí sola, entonces la presentación de su filosofía en su totalidad puede salir y resaltarse. No estoy diciendo que no es permisible decir que sí es de la escuela del camino medio, perdón, estamos hablando de eso. Pero si la sacamos del marco de la escuela del camino medio, entonces podemos ver cómo se puede extender y florecer. El camino medio principalmente tiene los versos raíces del camino medio, y esto lo miramos desde un ángulo, Nagarjuna por sí mismo. Decimos que él escribió textos que están relacionados con el tercer giro del Dharma, como, digamos, las alabanzas al Dharmadhatu. Pero si estamos hablando acerca del camino medio, pues principalmente estamos hablando de los versos raíces del camino medio. Al hablar acerca del Prajna, estamos hablando de los versos raíces de Prajna. Si no lo estamos encajando dentro de los versos raíces de Madhyamika, entonces no podemos decir que es el camino medio. Así que si llega a estar encajar dentro de la tradición de Chandrakirti o no, si no decimos que no encaja explícitamente con lo que dice estos versos, y lo que se enseña explícitamente sobre la no negación, entonces se dice que estamos hablando de una manera figurativa y no de una manera pues definitiva. Siempre estamos encontrando estas dificultades. Decimos que la escuela de la naturaleza búdica no es vacía, no propone eso. Entonces decimos que no es del camino medio, pero pienso que si la sacamos de este marco del camino medio, podemos de verdad ver su potencial completo. Creo que es suficiente por ahora, por hoy.
舍